Bien, con este video completamos la presentación del tema y la herramienta teórica que denominamos o denominan los grandes pensadores de economía como frontera o límite de posibilidades de producción. Ya explicamos varios conceptos importantes a través del cuadro o tabla donde, recordemos, un país, una sociedad, solo podía producir dos tipos de alimentos, dos tipos de mercancías, alimentos y armas, y las posibilidades de producción estaban dadas por diferentes dotaciones y distribución de los recursos o factores productivos, y cada columna respectiva está midiendo los niveles de producción a medida que se aplican más recursos o factores productivos a esa bien, ¿no? Obviamente, como ya lo hemos señalado, pues los recursos en el ejemplo, el modelo, contempla que los recursos o factores productivos son limitados. Esto es, no hay todo lo que quisiéramos, y por ende la combinación de ellos junto con la tecnología, que también tiene un nivel en un momento dado en el tiempo, nos dan como resultados ciertas cantidades de bienes y servicios, que en nuestro ejemplo, reitero, son alimentos y armas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, vamos a completar la explicación, pero ahora todo esto, todo este cuadro, esta tabla, la trasladamos a una gráfica. Vemos que, por ejemplo, la opción A o posibilidad A, la alternativa A, cuenta con 15 unidades, 15.000 armas y 0 alimentos. Entonces son 0, este eje mide los alimentos, el eje de las X, y este otro eje, el eje de las ordenadas, mide el número de armas, ¿no? Entonces, en esta posibilidad o alternativa, todos los recursos o factores productivos están siendo utilizados en la producción de armas y nada en la producción de alimentos. Por ende, la producción de alimentos es de 0 y la producción de armas son 15. Y así vamos graficando cada una de estas alternativas, ¿no? A, B, C, D, E y F. Recordar que esta variación de los niveles de producción no se da nada más porque sí, sino que es producto de un traslado de recursos productivos o factores productivos. Acordémonos cuáles son, según Samuelson: son tierra, trabajo y capital. Esos recursos o factores productivos que están en un sector productivo, por ejemplo en armas, se desplazan hacia la producción de alimentos, ¿no? Entonces, al haber esa utilización de esos recursos que antes estaban en la producción de armas, pues la consecuencia es que disminuyen las armas, el número de armas producidas, fabricadas, y se incrementa el número de unidades
de alimentos, ¿no? Las cantidades de alimentos. Nosotros en el cuadro, la tabla en el video anterior, medimos que esto tiene un costo y le llamábamos costo de oportunidad. En términos muy genéricos decíamos que el costo de oportunidad es el valor de la opción es el valor de la opción que dejamos de elegir por elegir la presente. No necesariamente aquí no hemos hablado de dinero, ¿verdad? No hemos monetizado, ¿no? En el ejemplo inicial, inclusive puse un caso de la vida real, ¿no? Que cuánto me cuesta estar en la universidad, cuánto destino de mi tiempo a estar en la universidad, pero eso tiene un costo de oportunidad, que es las actividades que estaría yo haciendo si no estoy en la universidad o atendiendo las obligaciones de la universidad. En nuestro ejemplo, el costo de oportunidad se da por ejemplo, midiendo el costo de oportunidad de alimentos, el costo de producir una cantidad adicional igual, mayor de alimentos, es el número de armas que tengo que sacrificar, ¿no? O tiene que sacrificar esta sociedad. Por lo tanto, aquí el costo de oportunidad se está midiendo en términos de producción, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que nos quede claro lo que es el costo de oportunidad por la cuestión de relacionarlo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que es una de las aplicaciones donde podemos aplicar quizá este concepto, ¿no? En algún asunto que nos llegara, ¿no? a tocar, atender como profesionales del derecho. Pues bien, tenemos aquí la gráfica. Unimos todas las alternativas, las unimos, y esto, que es una curva convexa, cóncava, hacia el origen, a esto le llamamos frontera, la voy a abreviar aquí, frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿qué es la frontera de posibilidades de producción? Es el límite máximo. La frontera de posibilidades de producción es el límite máximo que puedes producir una economía, una sociedad, con los recursos productivos que tiene cuando los utiliza en su totalidad y con eficiencia, dado el nivel tecnológico con que cuente en ese momento esa sociedad. Va de nuevo, la frontera de posibilidades de producción nos representa el límite, hasta dónde puede producir una sociedad, en este caso, de dos tipos de bienes, ¿no? Alimentos o armas o combinaciones de ambos. Lo máximo que puede producir está representado por esto que le llamamos frontera o límite de posibilidades de producción. Más allá de eso, un punto, por ejemplo, como I, es inalcanzable, ¿no? ¿Por qué es inalcanzable? Bueno, es inalcanzable porque
para llegar a ese nivel de producción, esta sociedad necesitaría necesitaría una de tres cosas: o tener mayores recursos productivos, o que la tecnología tuviera un gran avance, o una combinación de ambos, ¿no? Que haya mayores recursos o factores productivos y un avance tecnológico. En el corto plazo, entendido corto plazo en economía como lapsos de tiempo de hasta un año, esto no es posible. Entonces el punto A o el conjunto A de producción no es factible alcanzarlo en ese momento en el tiempo. Este conjunto I tiene 9 unidades del bien, armas, y un poco más de 4 unidades de alimentos, ¿no? En millones, ¿no? En el caso de alimentos. Entonces, ese punto es inalcanzable en ese momento en el tiempo, en el presente. Sin embargo, como ya les mencioné, sí puede en el largo plazo, en horizontes de tiempo mayores a un año, puede alcanzarse. Pero en este momento es imposible. Ahora, eso es respecto a este punto. Tenemos un punto. ¿Qué significa un punto como A? Un punto como U. Este punto, U. ¿Qué significa U? ¿Por qué? ¿Qué interpretación le podemos dar a U? Bueno, un punto como U, ¿qué nos está representando? Ese punto nos está representando una situación o tres, pueden ser también tres tipos de situaciones. Por una parte, que teniendo los recursos o factores productivos, no los utilicemos en su totalidad como sociedad. Existiría, voy a hacer una afirmación, existiría un desempleo de recursos o factores productivos. ¿Por qué hablamos de un desempleo? Porque al no estarse utilizando todos los factores o recursos productivos, desde luego que esto tiene implicaciones en la producción. Y estamos por debajo en esta sociedad, por debajo de su potencial productivo. ¿Sí? Fíjense, en U se están produciendo 2 unidades de alimentos, 2 millones de libras de alimentos y 6,000 armas. Cuando, si se utilizaran todos los recursos o factores productivos, por ejemplo, pudieran producirse las mismas 6,000 unidades de pistolas, pero 3 millones, casi 4 millones
de alimentos, ¿no? De toneladas de alimentos. Bueno, aquí dice libras, de millones de libras, ¿no? Entonces, este es un punto de ineficiencia. Igual pudiéramos medirlo prolongando la línea esta para medirlo en términos de tocando la curva o frontera de posibilidades de producción, tomando como base la producción de alimentos. O sea, los mismos 2 millones de alimentos, de libras de alimentos, si se utilizaran todos los recursos o factores productivos y en forma eficiente, nos podría dar también una producción de, como sé, ¿no? De 12,000 pistolas o armas y 2 millones de ¿cómo se llama? De alimentos, ¿no? 2 millones de libras de alimentos. Entonces, este punto U es un punto de ineficiencia o un punto, sí, de ineficiencia. O sea, ineficiencia. ¿Y por qué se da? Bueno, en este punto o en ese conjunto, algo está pasando en la sociedad, ¿no? Algo negativo está sucediendo. Para que ese punto de ineficiencia se presente, pueden estar sucediendo alguna de 3 cosas. Una, que haya un desempleo, como dije hace rato, que haya un desempleo de recursos o factores productivos. Esa es una posibilidad, ¿no? Por la cual se está presentando en esta sociedad, en nuestra hipotética sociedad, una situación de ineficiencia, ¿no? Otra posibilidad es que aún utilizando todos los recursos o factores productivos, no se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, estaríamos hablando de que hay hay una ineficiencia, o sea, se están utilizando todos los recursos o factores productivos, pero no se están aprovechando bien, ¿no? Entonces, por eso se da esa situación de ineficiencia, ¿no? O de estar por debajo de los potenciales productivos. Bien, regresando a la curva esta o frontera de posibilidades de producción, si nos damos cuenta entonces, bajo lo que hemos explicado hasta el momento, tenemos que cualquier punto, cualquier alternativa, cualquier conjunto que es de aplicación de recursos productivos, cualquiera A, B, C, D, E, F, que nos dan distintas combinaciones de recursos productivos aplicados a
a los dos bienes que esta hipotética sociedad cuenta o está dispuesta a producir, cualquiera de ellos, cualquiera de esas alternativas, cualquiera de esas opciones, se están utilizando, se están empleando todos los recursos o factores productivos, pero además se están utilizando en forma eficiente. ¿Qué queremos decir con eficiencia, con eficiente o con la eficiencia? Bueno, en términos económicos la eficiencia es aquella situación donde hay un uso óptimo de los recursos o factores productivos. ¿Sí? Esa es la pretensión al final de toda sociedad y en el manejo de su economía. Utilizar en forma eficiente sus recursos productivos y además utilizar todos esos recursos productivos, o sea, que no haya desempleo de recursos o factores productivos. Recapitulando, la frontera de posibilidades de producción nos permite ver el potencial productivo de un país, dado sus recursos naturales, sus recursos o factores productivos, tierra, trabajo y capital, y el nivel tecnológico con que cuenta en un momento en el tiempo. Entonces, como la misma descripción de esta herramienta dice frontera, o sea, es que tenemos como frontera, pues, ¿qué entendemos como frontera? Pues un límite, ¿no? Hasta aquí se puede. Entonces, hasta aquí depende, va a depender de otras situaciones en qué punto se ubique esta sociedad para producir, pero no puede producir más allá de este límite, ¿no? de lo que la curva, hasta donde llega la curva, ¿no? Vimos que ya un punto conjunto, un nivel de producción como I, es inalcanzable con los recursos o factores productivos con los que cuenta esta sociedad en un momento en el tiempo y con la tecnología, ¿verdad?, que se tiene. Bien, Samuelson habla de eficiencia productiva. ¿Sí? Nos va a quedar de tarea analizar después ya de esta explicación y de la lectura de la bibliografía, qué es la eficiencia productiva según este autor. ¿Sí? Ahora, bien, para finalizar este apartado de nuestro peregrinar por la ciencia económica, ¿cómo relacionamos, que eso ya se los había encargado, ¿verdad? ¿Cómo relacionamos este concepto de costo de oportunidad con el derecho, ¿no? Pero ya en la práctica, porque pues también se podría pensar, bueno, ¿y esto para qué, no? Sobre todo en esta época que es de los sismos y todo queremos que sea útil para algo, ¿no? En esta época de utilitarismo. Fíjense, imaginémonos una situación. Voy manejando en la carretera Guatsamina y me voy a un cráter de los que existen. Me volteo
mi coche pérdida total. Bueno, ¿y eso qué? Ojo, tengo derecho, según la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, tengo derecho a demandar al Estado los daños que me causó por no tener un buen mantenimiento y en buenas condiciones esa carretera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay un costo de oportunidad, ¿no? Me quedé por culpa no es una elección que yo haya hecho accidentarme, sino que eso se generó por la mala actuación del Estado en no cumplir con sus obligaciones y me quedé sin carro. El costo de oportunidad de transitar por ahí fue perder mi carro, ¿verdad? Perder mi carro sin culpa mía. Entonces, todo esto que les estoy mencionando es real, nada más que hay dos pequeños grandes detalles, ¿sí? Uno, saber ejercer tus derechos, ¿no? Esa es una. Y dos, como en un asunto que se vio en alguna ocasión a nivel profesional ya, justificar teóricamente eso, ¿no? O sea, que es la fundamentación y la motivación y los argumentos, que son los argumentos y parte de los argumentos, o sea, que completan los argumentos para poder tomar una acción legal. O sea, no basta con decir, sí, me dañaron, bueno, sí, pero ¿y qué? A ver, demuéstrame, cuantifícamelo y demuéstrame, a ver, de dónde doctrinariamente, de dónde te estás agarrando para decir que tú tuviste un daño. Entonces, por ahí va el asunto. Por ello, es conveniente, después de esta explicación, que completa da una otra cara de la misma cuestión de la frontera de posibilidades de producción. Leer después de esto, de que ya tenemos la explicación con los numeritos de la tabla y el cuadro, y ahora pasando eso a una gráfica, se complementó la explicación. Releer y analizar la Ley Federal la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Cabe mencionar que casi todos los estados también tienen su ley de responsabilidad patrimonial, porque y también se le puede exigir a los municipios, ¿no? Digo, este es uno de los ejemplos donde pudiéramos aplicar sobre todo esta cuestión del costo de oportunidad. Bien, con esto finalizamos esta presentación.